Hola, buenos días. Eh, es un día especial para los que estudiamos los recursos hídricos. Hoy es el Día Mundial del Agua y por eso el Centro Criam ha organizado este evento vía streaming. Eh, Todos debemos estar en cuarentena, así que esta es una presentación hecha en casa, especialmente para ustedes que también están en casa. ¿Ok? Hoy día vamos a hablar de un tema que es complejo, que tiene repercusiones en nuestras vidas, no como el coronavirus que lo tiene más inmediato, sino que estamos hablando de las próximas décadas en que lo que está en juego es la disponibilidad del recurso hídrico eh, para todo, ¿no? Estamos hablando no de otro país, estamos hablando de Chile. Ahora, ¿por qué eso puede ocurrir? Bueno, porque tenemos un contexto de cambio climático y lo que yo quiero hacer ahora es tratar de explicar cómo el cambio climático afecta la disponibilidad del recurso hídrico en Chile. Ya, el temario que voy a desarrollar es el siguiente. Es muy importante hacer una breve actualización de en qué vamos en esto del cambio climático antropogénico. Yo sé que hay gente que no cree en el cambio climático antropogénico, que es posible, sí es posible. Vamos a explicar, ahí vamos a mostrar por qué estamos tan seguros de que es así. Luego les voy a contar algo sobre la megasequía, que básicamente significa que ha estado lloviendo menos de lo normal en los últimos años. Eh, para pasar a lo que es importante en esta charla, que es tratar de explicarles las razones naturales, los procesos naturales que hacen que llueva en Chile central, donde se concentra el problema hídrico. No estoy diciendo que en Chile, en la parte norte, no tengamos problemas, ni en la parte austral no lo tengamos, pero básicamente esta señal se está viendo en Chile central y cómo finalmente el cambio climático antropogénico es capaz de cambiar estos procesos o de influir en estos procesos para que esta mega sequía esté ocurriendo. ¿Ya? Y al final algunas conclusiones y tal vez algunas perspectivas de lo que podríamos esperar. La figura siguiente muestra la evolución anual de la temperatura promedio global del planeta entre 1850 hasta el año 2019. Es importante darse cuenta cómo la temperatura está aumentando. Estamos hablando de un rango de 1,5 grados. Si tomamos, por ejemplo, el promedio de las temperaturas en torno a los 1900. ¿Ya? Y como también podemos ver en esta curva cómo este calentamiento ha sido más pronunciado a partir de los años 80 en adelante. ¿Ya? Eh, en la comunidad científica desde hace algún tiempo ya sabemos que hay un forzante que no es natural y es provocado por el hombre. Básicamente estamos hablando de la inyección de gases de efecto invernadero a la atmósfera, cambiando entonces la composición natural de estos gases en la atmósfera. Ya, esto es una figura un poco difícil de entender, pero si ustedes lo pueden entender van a entender bastante bien cuál es el problema en el que estamos. La curva negra acá muestra la figura anterior, la misma figura anterior, donde se ve la evolución observada de la temperatura. En este caso esto llega hasta el año 2000. Y ustedes pueden ver acá dos líneas, además, dos franjas, ¿no? Una rojiza y otra que es en azul. Bueno, esos datos fueron modelados, simulados a través de modelos. Estos mismos modelos que hacen pronósticos del tiempo son capaces de hacer también pronósticos del clima. Y en este caso es una simulación donde en el rojo, y aquí lo hago notar, en el rojo entonces es una simulación cuando están todos los forzantes involucrados. Están los forzantes que son naturales, básicamente la radiación solar, que es nuestra fuente de calor para el planeta, y además los volcanes que inyectan aerosoles y por lo tanto es como que tuviéramos nubes entonces de aerosoles y eso debería disminuir la temperatura. ¿Ok? Pero además están los forzantes no naturales, antropogénicos, que son los gases de efecto invernadero, bueno, y otros componentes. Eh, y cuando eso sucede, el promedio de todos estos modelos que están corriendo en muchos centros a nivel mundial, ustedes pueden ver que lo hace bastante bien, digamos, ¿no? La simulación es bastante cercana a lo observado, ¿no?
no en todos los casos es capaz de simular bien las fluctuaciones año a año, pero esta tendencia al aumento de la temperatura realmente lo está simulando bien, ¿no? Estos modelos. Así que eso nos da confianza en los modelos, por ejemplo, para lo que hacen los modelos en realidad, que es hacer las proyecciones climáticas para las próximas décadas, incluso para los próximos siglos, ¿ya? Aunque ese es otro problema. Es otra charla en realidad, ¿no? Y por último, hay una tercera curva, que esta curva de color más azul, que muestra las simulaciones cuando los modelos son forzados por razones naturales, o sea, volcanismo y radiación solar, pues la radiación solar fluctúa en el tiempo también, ¿no? Y vemos cómo estas curvas se separan. Ahora me gustaría hacer un zoom de estas curvas y me gustaría que vieran bien, que se dieran cuenta cómo estas curvas, la roja, el azul, se separan más o menos a partir del año 60, a los años 60, ¿ok? Y esa separación es mucho más evidente a partir de los años 80. Eso quiere decir que si por razones naturales, o sea, sin gases de efecto invernadero en la atmósfera, la evolución de la temperatura en el planeta debería haber seguido esta curva azul. Eso quiere decir que no habría calentamiento en los últimos 30, 40 años, ¿ok? Así que la única explicación, hay dos explicaciones, pero la explicación más importante acá que podemos observar es justamente el forzante antropogénico. Así que no hay ninguna duda de que nosotros estamos cambiando el curso natural del clima del planeta, ¿ya? Hay algunas cosas interesantes que también tienen que ver con la mega sequía y por eso me gustaría planteárselo acá, que cuando observamos ahora la figura esta, hay dos periodos entre los años 40 y mediados de los 70 en que la curva se aplana, o sea, no hay calentamiento, incluso en ese tiempo se hablaba del enfriamiento global, ¿no? Y luego hay un aumento de la temperatura, pero a principios del siglo XXI también hay un aplanamiento de la curva. Cuando estábamos en este periodo, bueno, algunos decían que eso era claramente una evidencia que el cambio climático no existía, pero en realidad lo que está ocurriendo es que hay razones naturales para explicar esta supresión o una disminución del calentamiento. Fíjense cómo ya a partir del año 2015-2016 aumenta la temperatura. Es interesante indicar de que este aumento también puede ser por razones naturales. El niño 2015-2016 también puede estar agregando entonces calor a la atmósfera y explicando entonces este aumento de la temperatura. ¿Okay? Es interesante también que a partir de los años 80 en adelante, cuando estamos seguros que el forzante antropogénico es el causante de esto, el aumento de la temperatura va en orden de 0,9 grados Celsius. O sea, todavía no llegamos a aumentar en 1 grado Celsius el clima del planeta por razones antropogénicas, pero también por razones naturales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que explica este freno del cambio climático en esos periodos? Es un modo, así lo llamamos, un modo de variabilidad que fluctúa en las escalas interdecadales. Hay una coincidencia, lo que muestra la figura aquí a la izquierda es que hay una coincidencia, entonces cuando ese modo, que se los voy a presentar a continuación, ese modo está en su fase fría, el calentamiento se para, esto es para los años 40, años 60, y esto básicamente para el principio, para la primera década del siglo XXI, y como cuando está en su fase positiva, ese mismo modo natural, también hay un calentamiento. O sea, ese modo natural también podría estar explicando en parte este calentamiento que estamos viviendo desde el año 80 hasta principios del siglo XXI. ¿Ya? Quiere decir que en este calentamiento también hay participación de un régimen que es natural. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se ve ese modo interdecadal? Nosotros le llamamos la oscilación interdecadal del Pacífico. Es un calentamiento, bueno, ustedes pueden reconocer acá los continentes, ¿no? Acá está Sudamérica, Norteamérica, Australia, y se ve que cuando hay calentamiento, cuando estamos en la fase positiva de esta oscilación interdecadal, hay un aumento de la temperatura en esta región y una disminución en esta, ¿ya? ¿Ok? Voy a remarcar el hecho de que asociado a esta oscilación interdecadal hay anomalías negativas de la temperatura en esta región
noreste o al norte de Nueva Zelanda, porque eso va a ser importante para lo que vamos a decir más adelante. ¿Ya? Así que estas son oscilaciones que en forma natural están ocurriendo y que también pueden explicar estas fluctuaciones de calentamiento y enfriamiento en el planeta, pero no pueden explicar esta tendencia que podemos observar durante todo el siglo XX y lo que ha estado siguiendo ahora en el siglo XXI. Hay una megasequía. Esta megasequía fue declarada y empezada a estudiar por colegas del CR2, que es un centro básicamente que está radicada en la Universidad de Chile, pero también hay colegas de la Universidad Austral y de la misma Universidad de Concepción que están participando. Y este fue un informe a la Nación que aparece a fines del año 2015, donde ellos decían, bueno, esta mega sequía lleva ya 6 años. Pero la verdad es que ¿no? Seguimos en la mega sequía. Ese es el problema en el que estamos. Una forma de mostrar eso es esta figura. Toda esta información la pueden encontrar en el explorador climático del CR2. Aquí está la página para que ustedes puedan ir y se pueden hacer muchas más figuras que estas. Pueden bajar información. Ahí están todas las estaciones meteorológicas que están en línea y que dependen de la Dirección Meteorológica de Chile, de la dirección de aguas del Ministerio de Obras Públicas y de otras instituciones privadas también. El ejemplo que muestro acá abajo es la precipitación anual acá en Concepción, y se ve muy bien que a partir del año 2010 la precipitación anual ha estado por debajo del promedio, y a eso le llamamos mega sequía. No necesariamente son años extremadamente secos. El año pasado nos parece que fue un año extremadamente seco. Eso es lo que muestra entonces esta figura que está acá, donde prácticamente desde Tocopilla para el sur, digamos, hasta, no sé, Temuco, toda esta zona ha sido afectada con menos precipitación que lo normal. Eso se suma entonces a años sucesivos de menos precipitación. A eso le llamamos mega sequía. ¿Ya? Ahora, ¿por qué llueve en Chile Central? Esta es una imagen donde hay dos informaciones importantes. Me interesa que reconozcan el mapa, ¿no? Acá está Sudamérica, acá está Chile, ¿cierto? En el borde derecho de la figura. Las líneas blancas muestran el campo de presión, donde hay zonas de bajas presiones, que aquí está L por low pressure, y hay zonas de altas presiones, H por high pressure, ¿ok? Y lo que ustedes pueden ver acá es que hay sucesión entonces de altas y bajas presiones en toda la zona de latitudes medias. Cuando nos vamos hacia la zona tropical, aquí vemos más bien una franja de bajas presiones. En la zona subtropical vemos más bien una franja de altas presiones. Pero el punto es que esto así se ve. ¿En qué condiciones está? Bueno, es una foto que tomé de una página que se llama Windycom, donde ustedes pueden encontrar muy buenos pronósticos para el domingo 22 a las 12. O sea, ayer al mediodía. Lo que estaba mostrando esto, y lo que está en color es precipitación, es que hay toda una franja de precipitación asociada entonces a esta baja presión, ¿ya? Y se pueden dar cuenta fácilmente que asociado a las altas presiones no hay precipitación. Entonces el cuento acá es que donde hay bajas presiones hay precipitación. ¿Por qué? Porque el aire asciende. En las zonas de bajas presiones hay ascenso de aire. Es aire que está saturado porque está en contacto con el océano, así que es aire que está muy cerca de su saturación, al 100% humedad relativa, y a partir de eso, si hay más enfriamiento, hay condensación y la formación de las gotitas, que finalmente son las que precipitan una vez que llegan. Bueno, está precipitando a lo largo de todo el Pacífico, no, pero una vez que esto toca el continente, bueno, nosotros lo observamos como precipitación, ¿ya? Y es lo que debería estar ocurriendo mañana. Entonces, aquí la misma información, pero del blog de la Dirección Meteorológica de Chile. Este es un muy buen producto donde ustedes mismos pueden entrar ahí y hacer algunas cosas como esto. Esto lo hice rápidamente, donde ellos tienen entonces información sobre las zonas nubosas, porque lo que muestran acá es nubosidad. Me parece que esto es en el visible o infrarrojo, sí, parece que es más bien infrarrojo, donde los colores más blancos, ¿no? A diferencia de estos grises, son nubes que son más altas.
y tienen más desarrollo vertical, entonces eso significa para nosotros que ahí va a precipitar. Y fíjense cómo asociado a esta baja presión que está acá, estos son 980 hectopascales, bueno, tenemos toda esta franja de precipitación. Y eso es lo que una vez llegando a Chile, lo que va a hacer precipitar en la zona central de Chile. Hoy, al domingo, al mediodía, bueno, estaba precipitando un poco al sur de Chiloé, ¿ok? De acuerdo a esta imagen. Entonces tenemos una zona de alta presión en el norte, donde el aire asociado a esta alta presión está descendiendo, y esa es la razón por qué no llueve asociado a una alta presión, y una zona de baja presión donde en la parte de acá, en la parte frontal que le llamamos, eh, donde se juntan dos masas de aire muy distintas, eh, hay precipitación, hay ascenso y hay precipitación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo, cómo se ve esto? ¿Cómo evoluciona esto a partir de los pronósticos que hacen los modelos? Es que, bueno, esa es la condición a las 12 del día domingo o a la 1 de la mañana del día lunes. El pronóstico es que ya debería empezar a precipitar en Concepción, por ejemplo, y de ahí para el sur ya está precipitando en la zona costera. Eh, Esto se nota así, la baja presión, si ustedes pueden ver, la baja presión va a tener una evolución, va a seguir moviéndose, porque todos estos sistemas que están acá se están moviendo hacia el este, y vean cómo la evolución que va a tener esta baja es moverse hacia el sur oeste. Acá está la baja presión, esto es para entonces el lunes a la 1 de la mañana, y 12 horas después, a las 13 horas o a la 1 de la tarde del día lunes o de hoy, bueno, va a estar precipitando un poco más al norte, ¿ya? Más al norte de acá de Concepción. Pero el punto es que si nos quedamos con esta imagen, podemos ver que están las bajas presiones en el trópico, hay estas altas presiones, entonces, que pareciera que impiden entonces que haya precipitación, que llega más al norte, ¿no? Y está toda esta franja más al sur, de 30 grados sur, donde está esta sucesión de altas y bajas presiones. Y eso es lo que marca entonces el hecho que precipita en Chile, precipita en Concepción, por ejemplo, un día y varios días después se despeja y luego vuelve a precipitar o se cubre de nubosidad por lo menos, y esa sucesión es lo que nosotros llamamos la escala sinóptica, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, resumiendo, tenemos la zona ecuatorial, aire que asciende y luego desciende la zona subtropical hasta unos 30 grados sur, ¿ya? Este descenso de aire asociado a este anticiclón subtropical en el Pacífico es lo que explica, por ejemplo, la aridez extrema en la zona norte de Chile, y en general en las zonas subtropicales de todos los continentes hay desiertos. Entonces este es un régimen, esto se conoce como la celda de Hadley, donde hay ascenso ecuatorial y descenso de las zonas subtropicales. Más al sur está este encuentro de estas masas de aire, donde se forma este frente, este frente polar. Este es un esquema promedio ya, y aquí es donde está la sucesión entonces entre estas bajas y altas presiones que se mueven hacia el este, ¿okay? Llevando precipitación y llevando buenos días alternados por varios días, ¿okay? Eso es lo que conocemos entonces como escala sinóptica, como decía anteriormente. Entonces, lo que es importante entonces para explicar el problema que tenemos con el cambio climático y el recurso hídrico es entender que entonces que tenemos un anticiclón subtropical de manera permanente en la zona norte de Chile, de 30 grados hacia el norte, frente al océano, ¿okay? Y hacia el sur de este anticiclón subtropical está esta sucesión entonces de bajas y bajas presiones, ¿ya? En donde la baja presión está asociada a precipitación. Ese es el resumen. Lo que muestra esta figura entonces es la posición del anticiclón subtropical durante el verano. Y si lo comparamos con la posición que tiene el anticiclón durante el invierno, nos podemos dar cuenta que durante el invierno el anticiclón se mueve hacia el norte. Al moverse hacia el norte permite entonces que estos sistemas frontales pasen por Chile central, ¿ya? ¿Qué significa eso en el fondo? Que la precipitación en nuestra región central de Chile se concentra entonces durante los meses de invierno, que es justamente cuando el anticiclón subtropical se mueve hacia el norte. Entonces acá tenemos la evolución anual de la precipitación desde enero hasta diciembre entre ciudades Concepción, Santiago y La Serena, y podemos ver que claramente hay un marcado, especialmente La Serena, prácticamente solamente llueve durante el invierno, bueno, también con algunos eventos durante los meses de otoño,
y esto va aumentando la precipitación hacia el sur, porque es la zona que está más expuesta al paso de estos sistemas frontales. Y en verano, en todas las zonas, en estas tres ciudades, se nota claramente una disminución de la precipitación porque el anticiclón se mueve hacia el sur. ¿De acuerdo? Es interesante, para lo que estamos conversando, explicar qué pasa durante el evento del Niño Oscilación del Sur. Durante el Niño Oscilación del Sur, que o el niño y la niña, digamos, que básicamente es un aumento de la temperatura en la zona tropical, muy parecida a lo que pasa durante esta oscilación interdecadal del Pacífico. Tenemos altas temperaturas durante el niño y bajas temperaturas durante la niña. Nosotros sabemos que hay años donde hay un calentamiento muy, muy, muy intenso, esos son los años del niño, y donde hay enfriamiento también intenso, y estos son los años de la niña. Entonces, y otros años que son, digamos, normales. ¿Ya? Y lo interesante es que este es un trabajo de principio del siglo XX. Lo interesante es que asociado entonces al niño, cuando hay calentamiento, hay un debilitamiento del anticiclón subtropical. Esto se ve como en nuestra área esto se conoce como el índice de oscilación del sur, que es básicamente un índice de un gradiente de presión y de viento, de los vientos alisios, pero que indica exactamente que cuando hay el niño, el anticiclón subtropical está debilitado, y eso es lo que propicia entonces que pasen más sistemas frontales. Es todo lo que nosotros tenemos que entender para proyectar entonces por qué no estamos porque estamos observando este déficit pluviométrico. Esta figura muestra rápidamente, para explicarlo rápidamente, muestra la relación que hay entre la precipitación en San Fernando, en la región de Higgins, entre San Fernando y la precipitación. Esta es la precipitación invernal. Acá hay algunos indicadores para los que entiendan estos valores de correlación o probabilidad condicional, pero lo interesante es entonces de que hay muchos años que son muy lluviosos en San Fernando, que están asociados al niño. Así como hay otros años que también son normales, digamos, pero que ya están asociados durante el evento del niño. Así que durante el evento del niño lo que en realidad es más difícil observar son años secos o inviernos secos, ¿de acuerdo? Al revés, durante eventos de la niña, tenemos la mayoría de los eventos secos acá están concentrados durante años la niña, aunque también podemos observar años normales, incluso un año lluvioso. Así que esto no es una cuestión de 1 a 1, digamos, ¿no? Eso es lo que muestra la correlación acá de un valor de 0,5. Lo que no quiere decir de que hay años lluviosos durante condiciones que son neutras o normales en el Pacífico tropical, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá el 45% de los inviernos lluviosos ocurrieron durante el niño y el 57% de los inviernos secos ocurrieron durante eventos de la niña, en el caso de San Fernando. Entonces, ¿qué pasa ahora ante la niña? Durante la niña el anticiclón está intensificado y por lo tanto eso es lo que no deja pasar los sistemas frontales por Chile Central y la consecuencia de eso es una disminución de la precipitación. En cambio, durante los eventos del niño hay una disminución, un debilitamiento de este anticiclón, ¿ya? O sea, los sistemas son capaces de pasar por Chile Central, pero además de eso, el calentamiento en esta zona del Pacífico provoca la propagación de ondas en la atmósfera y hay un anticiclón que se ubica en esta zona. Ese anticiclón que se ubica en esta zona, en lo que se conoce como el mar de Bellinghausen-Amundsen, propicia entonces que las tormentas que podrían estar pasando más bien cerca de Antártica, ¿no?, se mueven hacia el norte, aparte que este anticiclón subtropical está debilitado, y al moverse hacia el norte empiezan a pasar más sistemas frontales por Chile Central, lo que explica entonces el aumento de la precipitación durante años del niño, o invierno del niño. ¿Ya? Cuando hablamos de cambio climático, para volver al tema, cuando hablamos de cambio climático, los modelos proyectan, además de proyectar la temperatura, proyectan todas las variables atmosféricas. Lo que están proyectando los modelos para Chile Central es un déficit pluviométrico, una disminución de la precipitación promedio anual, ¿ya? Esto es lo que se muestra en esta figura. Acá está Sudamérica. Estos colores muestran déficit pluviométrico, o sea, por valores por debajo del promedio en porcentaje. Así que estos colores indican menos precipitación. Y eso es lo que se está observando ya
asociado al cambio climático. Eh, por supuesto que mientras el escenario de cambio climático es más intenso, las precipitaciones van a ser menores, ¿ya? Y mientras más nos acercamos entonces hacia fines del siglo XXI, por supuesto que el déficit pluviométrico va a ser menor. ¿Por qué se espera esto? Desde un punto de vista muy mecanicista, ¿no? Cuando hay cambio climático antropogénico, cuando aumenta la temperatura, especialmente en la zona de los trópicos, se espera una expansión de la celda de Hadley. ¿Expansión qué significa? Que la celda de Hadley se empieza a mover hacia latitudes mayores. En la práctica, eso implicaría que el anticiclón se mueve varios grados de latitud hacia el sur, imponiendo, por ejemplo, que en la zona de La Serena, en la zona de La Ligua, hayan condiciones durante el invierno que son más bien parecidas al verano, ¿ya? Y lo que estamos diciendo es que entonces van a pasar menos sistemas frontales por esa zona. Esa es la explicación mecanicista rápida para explicar esto, digamos, ¿no? Entonces, el anticiclón subtropical se ve afectado directamente por el calentamiento antropogénico de esa manera, ¿ya? Ahora, la verdad es que eso no es tan fácil observarlo, pero hay algunos indicios de que eso sí podría estar ocurriendo. Ahora, desde el punto de vista de la ciencia, de lo que nosotros hemos estado pudiendo estudiar, hay un trabajo muy interesante que salió el año 2016 que explican la mega sequía hasta ese momento, que explican por dos mecanismos. Uno es por razón antropogénica, aunque el mecanismo mismo no está, pero el que estamos explicando, ¿no? Esta expansión entonces hacia latitudes mayores de la celda Hadley, por lo tanto el anticiclón se mueve hacia el sur en nuestro caso, pero también es de origen antropogénico esta mega sequía. Y lo que muestra esta figura, me gustaría que vieran esta figura, estos colores más cálidos son anomalías negativas de precipitación, o sea, son precipitaciones que están por debajo del promedio, y lo que se puede hacer cuando hay modelos de por medio es jugar con esos modelos, como lo veíamos con la temperatura global, ¿verdad? Uno puede correr los modelos con forzante antropogénico o puede quitarle los forzantes antropogénicos al modelo y ver cuál sería el resultado solamente producto del forzante natural. En este caso, lo que muestra esta figura es que lo que es natural, en este caso la oscilación interdecadal del Pacífico, también está aportando con anomalías negativas para Chile central, así como lo está aportando el forzamiento antropogénico, que sería esta expansión de la celda de Hadley. ¿Ya? La suma de ambas es lo que muestra esta figura que está acá, donde al comparar entonces los porcentajes de déficit pluviométrico son muy parecidos a lo que se está observando. Y esa es la idea, y eso es lo que se propone en este trabajo del año 2016. Luego, hacia el año 2019, se presenta otra idea que es adicional. O sea, lo que podemos observar específicamente para esta mega sequía, cuando empezamos a buscar anomalías asociadas, vemos que al noreste de Nueva Zelanda hay anomalías positivas de la temperatura superficial del mar, ¿ya? Esta curva que ustedes ven acá en amarillo muestra cómo cambia la temperatura promedio en esa cajita negra que se ve ahí, cómo cambia en el tiempo, y claramente se ve que en los últimos años, de los años 2000 en adelante, hay un aumento de la temperatura, está como en una fase cálida en esa región. Y lo que se puede hacer entonces con esa anomalía de temperatura superficial del mar, se corre un modelo de estos modelos globales y el resultado es lo que muestra acá abajo, lo que se muestra acá abajo, es que hay una propagación de onda. Y lo interesante es que la parte positiva de esa onda, que es lo que nosotros representamos como una alta presión, justamente cae sobre Chile central, y asociado a este aumento de la presión sobre Chile central aparecen anomalías negativas de precipitación que están acá marcadas con estos colores más café, ¿ya? Y si empezamos a jugar con el hecho de ver que, bueno, si empieza a aumentar la temperatura en esa región, bueno, empieza también a disminuir, como muestra esta figura, empieza a disminuir la cantidad de precipitación que cae en Chile central en promedio en un año, o en este caso en invierno, ¿ok? Así que ese es un tercer elemento a considerar. Está la expansión de la celda Hadley, está el hecho que este anticiclón también se fortalece durante la fase cálida
del hipo o de la oscilación interdecadal, y ahora aparece este otro forzante, eh, que es un forzante que esta anomalía de temperatura superficial del mar ahí en Nueva Zelanda también es un forzante que hay que estudiar. ¿Qué origen tiene eso? Lo más probable es que también tenga un origen antropogénico, ¿ya? Eh, esto marca estos tres elementos marcan un problema para nosotros, porque lo más probable es que la mega sequía se mantenga. Podrían haber durante los próximos años donde la precipitación esté por sobre el promedio, pero claramente el régimen pluviométrico por estas razones está siendo caracterizado, ¿no?, por menos precipitación que lo normal. Ahora estamos hablando de 10-20% de menos precipitación anual, con las consecuencias que eso tiene finalmente. Así que, en resumen, desde el año 2010 estamos en esta mega sequía, una mega sequía prolongada, que tiene un origen natural y antropogénico también. El origen natural está asociado a esta oscilación interdecadal que está en su fase cálida, y en lo antropogénico está asociado entonces a este corrimiento, este movimiento hacia el sur del anticiclón subtropical del Pacífico Sur, a lo que tenemos que añadir hoy en día también este nuevo forzante en la zona de Nueva Zelanda o al noreste de Nueva Zelanda que está haciendo entonces que haya una franja de mayor de presión en la atmósfera, y todo eso combinado hace que pasen menos sistemas frontales por Chile central, ¿ya? Y eso sería mi charla. Ahora me imagino que hay muchas preguntas y vamos a estar dispuestos y atentos a responder. Muchas gracias.